La última de las macromoléculas entonces que vamos a estudiar, o moléculas orgánicas importantes para el metabolismo celular, son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Esto se los llama así, ¿por qué? Porque son macromoléculas que fueron descubiertas dentro del núcleo celular. Son muy grandes, como decimos, son macromoléculas, pero realmente son enormes, y están formadas fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y tenemos dos variedades o dos formas de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Y uno dice, bueno, ¿qué es cada cosa? ¿Qué es el ADN? ¿Qué es el ARN? Hemos escuchado mucho hablar del ADN, el ARN quizás no tanto. Entonces, el ADN es la macromolécula, el ácido nucleico que contiene la información que va a determinar la secuencia de todos, la secuencia de aminoácidos y de la estructura y función de las proteínas de una célula. Es decir, tiene la información de cómo armar cada una de las proteínas de nuestro organismo. Y eso es lo que está contenido en el núcleo. Acá está en inglés, bueno, este es el DNA, quiere decir ADN, ácido desoxirribonucleico. Ahora, ¿qué es el ARN? El ARN es el otro tipo de ácido nucleico, que no difiere mucho del ADN, ya vamos a ver un poquito en qué difiere, y son la parte de la estructura celular que nos dice selecciona y se alinea los aminoácidos en el orden correcto para sintetizar las proteínas. Es decir, son las responsables de transmitir la información desde el ADN hacia la traducción de esa información para que se genere la proteína. Hay distintos tipos de ARN que colaboran en este proceso. Pero una cosa es que, los genes contienen la información para sintetizar una proteína. Pero eso no se hace automáticamente y no es que va a leer el ADN y ya se hace la proteína. No, hay intermediarios en ese proceso entre la información que tiene el ADN y la secuencia que se va a hacer de una proteína. Entonces ese mensajero o ese traductor es el ARN. Entonces hay tipos de ARN que ayudan, son catalizadores también, ¿no? Las enzimas son los principales catalizadores, pero el ARN, algunos subtipos de ARN son también catalizadores que van a favorecer la reacción o deformación de los enlaces peptídicos entre aminoácidos para que se formen las proteínas. Hay algunos ARN catalíticos. Pero entonces, estos ácidos nucleicos establecen o este procesamiento de la información o este flujo que se dice de la información desde el ADN hasta la proteína, hasta la traducción de esa o la síntesis de una proteína, se llama flujo de información y constituye lo que es el dogma central de la biología molecular, que quiere decir que un gen codifica para una proteína, o sea, tiene la información para formar o generar una proteína. ¿Sí? Que el ADN se transcribe a RNA, que este RNA se procesa y que luego hay una traducción de esa información para que se genere, acá se lee este RNA en los ribosomas, ya vamos a ver qué son cuando en la próxima clase, y a través, es como ponerse a ir leyendo, vamos juntando las letras y se van formando las palabras, y esas palabras son los aminoácidos. Es decir, esto nos dice cómo tenemos que ordenar las letras para que vayan surgiendo las palabras, que en este caso representaría la cadena de polipeptídica o de aminoácidos que se está generando. La capacidad que tiene entonces el ADN es enorme. Podemos decir que una célula puede sintetizar entre 50.000 y 100.000 proteínas. Tiene esa capacidad. Generalmente se utilizan 30.000, estábamos diciendo, porque no todas las células expresan todas las proteínas. Por eso las células, hay diferentes tipos de células. ¿Sí? No es lo mismo la célula cerebral que la célula hepática que la célula muscular. Y toda esta información está acumulada en el núcleo de la célula. Dentro de la célula está la célula en amarillo, dentro hay un núcleo y dentro de ese núcleo está el ADN. Entonces, ¿cómo es posible que realice todas estas actividades? Bueno, eso se debe a su constitución química, a esos nucleótidos que están formando el ADN.
Entonces, los ácidos nucleicos están formados por esos monómeros que se los llama nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Entonces, la estructura de un nucleótido es una base nitrogenada, que es la que estamos viendo acá, que es un anillo cíclico de carbonos y nitrógenos, más un azúcar, que en este caso puede ser la ribosa o la desoxirribosa, más un fosfato. ¿Sí? Este es un nucleótido. Un nucleócido es una base nitrogenada más el azúcar. ¿Sí? Si no tiene un fosfato, es un nucleócido. Pero ya cuando tiene un fosfato, es un nucleótido. El azúcar en el ADN es la desoxirribosa. El azúcar, el grupo de azúcar en el nucleótido de ARN es la desoxirribosa. Entonces, esa es la diferencia principal entre el ácido ribonucleico, el ARN, y el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Bien, entonces, esto es lo que decía, azúcar existen dos tipos, la ribosa y la 2-desoxirribosa. En cuanto a las bases que vimos acá, que es uno de los constituyentes, existen solamente 4 tipos de bases y que están agrupadas en dos subgrupos. Las bases son purínicas o pirimidínicas dependiendo del anillo. Este es el anillo de purina y este es el anillo de pirimidina, que tienen distintos sustituyentes de esas cadenas carbonadas nitrogenadas o anillos. La adenina y la guanina. Son un poquito distintas. No es que tenemos que saber la estructura, pero al menos sepamos que existen 4 bases. Esas 4 bases se agrupan en 2 subgrupos, o sea, las purinas y las pirimidinas. Las purinas es la adenina y la guanina. Las pirimidinas son la timina y la citosina, y en el ARN, en la timina se reemplaza por uracilo, que es muy parecido, prácticamente es igual, pero bueno, tiene acá algunos sustituyentes distintos. Fíjense, entonces hay una pequeña diferencia entre la timina que tenemos acá en el ADN y el uracilo que tenemos en el ARN. Y entonces el ADN está formado de las bases nitrogenadas, la que habíamos visto acá, las bases, los nucleótidos que van a formar el ADN o el ARN. Entonces tienen fosfato, ambas tienen fosfato. El ADN tiene desoxirribosa, el ARN tiene ribosa, y el ADN tiene los nucleótidos o adenina o guanina o citosina o timina, mientras que en el ARN esos nucleótidos son o adenina o guanina o citosina o uracilo. Y después van a tener el fosfato. Cada nucleótido entonces en una molécula de ADN que ahí sí que tiene millones de nucleótidos, uno atrás del otro, es decir, es una cadena lineal de nucleótidos formados por base, azúcar y fosfato. Contiene millones de bases, y en esas millones de bases de nucleótidos, en el orden que tenga esos nucleótidos, es donde está la información para hacer proteínas. Es decir, que con estas 4 bases que están formando los nucleótidos, cómo se combinen esas 4 bases, nos da toda la información genética para sintetizar entre 50.000 y 100.000 proteínas en nuestro organismo. Eso es lo que se llama el código genético. Por ejemplo, también el ATP, que es la moneda energética de la célula, es un nucleótido. Es el que transfiere energía química para hacer todas las actividades. Es el que tiene en este enlace fosfato que se dice de alta energía, cuando se rompe es el que libera la energía que se le transfiere a, por ejemplo, la célula del músculo para hacer contracción muscular, elongación, etc. ¿Sí? Y fíjense que el ATP es adenina más ribosa más fosfato. ¿Sí? Ese es el ATP, la molécula energética. La molécula energética entonces es un nucleótido. Entonces los nucleótidos se van juntando, ven acá tenemos cada nucleótido, se empieza a ensamblar para formar una cadena de ADN. Acá vamos viendo, se forma el enlace fosfodiéster, este enlace. Generalmente para reaccionar tienen un fosfato, o 3 fosfatos. Cada vez que se une un nucleótido a otro nucleótido se realiza a través de este enlace fosfodiéster. Acá tenemos un nucleótido con su base, o sea, a través de el azúcar, los fosfatos, tendríamos fosfato, azúcar y la base, fosfato, azúcar, base, fosfato, azúcar, base. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido. Citosina, adenina, guanina. ¿Sí? Se los va
numerando o nombrando de esta forma, perdón, citosina, adenina, guanina, y de ''esta manera se va formando una cadena lineal. Una hebra de ácido nucleico es un polímero lineal con una dirección que dice de 5', es decir, desde acá, desde esta posición, hacia la 3'. En esa dirección es como se va leyendo una hebra de ADN. Y recordemos entonces, vieron que siempre vemos que el ADN es como una escalerita con dos barandas. Bueno, cada baranda es una hebra de ácido nucleico. ¿Por qué? Una hebra de ácido nucleico es el que contiene la información, pero después se aparea con una hebra complementaria. Entonces forman esa doble hebra de ADN. Entonces, esa doble hélice o doble cadena fue postulada en 1953 por Watson y Crick, que recibieron el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos. Ellos se dieron cuenta entonces que esta hebra de ADN, o esta que va de 5' a 3', se aparea con otra hebra complementaria que va en el sentido 5' a 3'. Sería como una imagen especular. Y que estas bases entre sí en esa doble hebra se unen mediante puentes de hidrógeno. Acá tenemos, y hay reglas para la unión. La adenina siempre se une con la timina, la citosina con la guanina. Acá fíjense que tenemos TA, GC, CG, TA, AT, AT, CG. De esta manera vamos leyendo la hebra de ADN y vamos viendo que entonces que siempre la adenina con timina y la citosina con guanina, o la guanina con citosina y la timina con adenina. Siempre son esas las uniones posibles. Una base purínica con una pirimidínica. Y que, bueno, ahí fíjense que acá cuando tenemos una AT se establecen dos puentes de hidrógeno, esto es lo que está simbolizando esta rayita, mientras que en una base, cuando se unen la GC, guanina con citosina, se establecen 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, esta unión, ¿qué les parece? Va a ser mucho más fuerte, o es un poco más fuerte que esta que tiene 2. O sea, que tiene 2 puentes de hidrógeno, es un poco más débil que el que tiene 3 puentes de hidrógeno. Y esta, bueno, es la doble hebra de ADN en cada una de las bases. Acá estamos viendo por fuera cómo nos quedan las bases, mientras que en el interior está ese enlace fosfodiéster entre el azúcar y los fosfatos. De esta manera la hebra o la doble hebra va creciendo y se va enlazando. Como les digo, como si fuera una escalera con dos barandas. Acá, como les decíamos, son las interacciones son puentes de hidrógeno, siempre entre una purina y una pirimidina. Y las interacciones, entonces, las puentes de hidrógeno que se establecen, el número de puentes de hidrógeno da también un poco la fuerza de la interacción que va a tener. Bien, y dentro el ADN no está suelto dentro del núcleo celular, porque fíjense que si estuviera suelto y alargado, desenroscado, tiene 2 metros de largo. Es decir, esos 2 metros se empaquetan dentro de una célula que una célula no la podemos ver a simple vista y un núcleo está dentro de una célula. Entonces imagínense que tenemos 2 metros de ADN dentro del núcleo de una célula. Y ese ADN está, o sea, cada célula de nuestro organismo, que había 500.000 billones de células, cada célula tiene un núcleo. O sea que cada célula tiene 2 metros de ADN. Cada uno de esos 500.000 billones de células tiene 2 metros de ADN. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para meter esos 2 metros dentro de una célula? Bien, entonces se va enrollando alrededor de proteínas llamadas histonas. O sea, tenemos la proteína, la histona de esta forma, entonces el ADN lo enrolla varias veces. Y después a su vez las histonas se van juntando una al lado de la otra para empaquetarse. De esta manera entonces tenemos el ADN que se va empaquetando y a su vez se va ese empaquetamiento de histonas todas juntas con el ADN, a su vez también se empieza a plegar sobre sí mismo, y esos plegamientos sobre sí mismos después son los que terminan generando los cromosomas. Es decir, los cromosomas son empaquetamientos de ADN con estructuras supramoleculares, donde vemos que están haciendo así curvas, y si las desenrollamos un poquito vemos que esas curvas o esas uniones de curvas están formadas a su vez por
ADN enrollado alrededor de histonas, acá vemos ya las histonas más desenrolladas, y si se desenrollan en las histonas, ahí recién tenemos el ADN. Entonces, esas estructuras supramoleculares que se forman por el enrollamiento de histonas sobre sí mismas y sobre sí mismas de sí mismas, generan los cromosomas, y de esa manera podemos empaquetar 2 metros de ADN dentro de cada núcleo de una de nuestras células. Entonces, el cromosoma es una molécula de ADN paquetado en histonas y tiene sitios donde comienza a empaquetarse, que se lo llama el telómero. Este va a ser un cromosoma, o sea, el cromosoma en realidad, un cromosoma es esta parte y el otro es la copia de ese cromosoma, o sea que de cada cromosoma tenemos 2 copias. O sea, no solamente es copia paterna, sino que está duplicado. No, pero no es que sean distintos, sino que es duplicado. Esta zona afinada del cromosoma es el cinetocoro, el centrómero, y después tenemos bandas donde puede haber ADN más relajado o más empaquetado. Y después acá hay esa constricción secundaria o las regiones satélites que se les llama del cromosoma. Los cromosomas, como vemos, también tienen una sección superior y una inferior, algunas más largas que otras, se les llama el brazo corto en este caso, y si no es el brazo largo. Las células humanas tienen 23 pares de cromosomas que están heredados uno de cada padre. Entonces este es el par 1, este viene del padre, este de la madre, el 2 del padre de la madre, y a su vez cada cromosoma está duplicado. Este contiene información genética y este también, ¿sí? Están duplicados. El del padre está duplicado, el de la madre está duplicado para cada uno de los 23 cromosomas. En este caso es XX, bueno, cuando tenemos así mostrado los 26 o los 23 pares de cromosomas, los 46 cromosomas, se lo llama el cariotipo. Y muchas veces en algunas enfermedades este cariotipo está alterado, es decir, los genetistas pueden analizar cada una de estos cromosomas, es decir, cromosoma 1, 2, 3, 4, o sea, cada cromosoma, cada par de cromosomas tiene su número, se los identifica y se observa en esos cromosomas la estructura del cromosoma en sí. Puede ser que le falte alguna banda o puede ser que una banda esté duplicada, entonces se analiza el cariotipo humano para buscar algunas enfermedades o macro de lesiones de los genes que se los visualiza a nivel cromosómico. También en este caso, el proyecto Genoma Humano lo que hizo fue secuenciar, eso se logró bueno, ya hace unos cuantos años, pero fue un evento muy importante porque marcó un antes y un después en la genómica humana, porque se permitió saber, al menos para algunas personas, cuál era su genoma, es decir, lo que se logró fue leer todas las bases y los órdenes que tiene cada uno de los cromosomas de nuestro cuerpo. O sea, se leyeron 3 billones de pares de bases. Y para ello tuvieron que trabajar 20 centros trabajando en colaboración entre Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia y China, y lograron secuenciar esos 3 billones, o sea, 3.000 millones de pares de bases. Bueno, estos fueron 2 personas, Craig Venter y Francis Collins, que son los que lideraron 2 emprendimientos, uno que era estatal, financiado con dinero de los gobiernos, y otro que era privado, financiado por una compañía, que bueno, de su fin eran distintos, pero ellos diseñaron y mejoraron muchos de los métodos de secuenciación, de lectura de estos cromosomas para poder leer esa cantidad impresionante de bases y poder interpretarlo. Y aún hoy por hoy todavía, si bien ya sabemos cuáles son todas las secuencias de cada uno de estos cromosomas, hay partes de los cromosomas que todavía no sabemos para qué sirven ni qué tipo de proteínas están codificando, es decir, que la información para qué proteína tiene y qué función tiene esa proteína, hay mucho que todavía aún desconocemos, y zonas de los cromosomas que no sabemos cuál es su función. Bien, entonces volviendo a las relaciones que existen entre el ADN y el ARN, entre los ácidos nucleicos,
volvemos un poco a lo que es el dogma central de la biología molecular, que establece que en el ADN, ¿sí?, en esos cromosomas que hemos visto que están formados por ADN, se encuentran los genes y que esos genes tienen la información para generar proteínas. Esto se hace a través de un proceso de transcripción de ese ADN, sería el que vemos acá en 2, de ADN a ARN, y ese ARN luego se produce una traducción de la información que tiene el ARN para generar la cadena de aminoácidos nacientes, los polipéptidos. Y existe un tercer proceso importante que es la replicación del ADN, que esto ocurre, esta molécula de ADN se conserva, porque es la molécula que tiene toda la información genética y hay que preservarla y conservarla cuando la célula se divide o cuando el organismo también se está dividiendo o multiplicando, ¿sí? Entonces por eso es importante también que estas moléculas se conserven. Entonces el proceso se llama la replicación. Antes de cada división celular, cuando la célula va a generar dos células hijas, el ADN se tiene que duplicar. Ese proceso se llama entonces replicación. De estos tres procesos importantes decimos, existe la replicación, la transcripción y la traducción. Tres conceptos que también tenemos que tener claros, que bueno, cuesta bastante incorporarlos, así que por eso hagamos el esfuerzo de comprenderlos. En el libro de Tortor está explicado más que nada en el capítulo 3, no en este capítulo 2, porque tiene que ver ya con la parte de la biología celular. Pero los vamos a explicar en esta parte ya para ir introduciendo el tema y adelantando un poquito estos temas. Entonces, decíamos que la duplicación del ADN es un fenómeno preciso, ¿sí?, y rápido, realizado por un complejo multienzimático dentro del núcleo celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que acuérdense que es una doble hebra, y decíamos, y una va en sentido 5' a 3' y otra de 3' a 5'. Esto que está en rojo, en rosa, es el ADN de doble cadena original, de los padres, quiere decir, la original. A partir de estos moldes, o sea, cada una de estas hebras va a servir de molde para su hebra complementaria, para la hebra hija, o sea que la hebra, digamos la 1, se abre y se copia una y se copia la otra, ¿sí? Entonces, cada hebra genera una nueva cadena complementaria. Entonces esto se dice, este fenómeno se lo dice como semiconservativo, porque cada hebra se va a obtener la mitad, o sea, vamos a tener dos moléculas, ¿sí?, del ADN doble hebra con una hebra vieja y una hebra nueva, una hebra que es el padre y una hebra que son los hijos, se dice, una hebra vieja y una hebra nueva. Entonces de esta manera son complementarias porque esta es complementaria a la otra. Acuérdense que siempre la adenina se une con la timina, entonces cuando se abre esta que tenía adenina y esta que tenía timina, bueno, acá nuevamente esta sirve de molde, tiene adenina, esta va a tener timina, y esta que tenía timina va a tener adenina. Es decir que la hebra 1 es complementaria a la 2, la copia sería la 2, y esta que era la 2, su copia va a ser la número 1. Y así sucesivamente cuando se vuelva a replicar la célula, cuando se vuelva a replicar, ¿sí? Siempre las cadenas de ADN hijas son copias de sus padres, del ADN padre que viene acá. Se llama de esa forma, ¿sí? Son moléculas. Quizás no es el término adecuado, pero bueno, esa es la forma de definirla, como hebra padre o hebra molde y hebra hija o hebra complementaria. Entonces, por eso se dice que una síntesis es una reacción complementaria y semiconservativa. Y la reacción se produce, ¿sí?, primero por complementariedad. Fíjense que esta es la hebra molde, entonces a partir de cuál se está realizando la copia, va del extremo 5' al extremo 3', y la hebra molde, hijo o hija, va creciendo en el sentido contrario. Entonces hay una complementariedad entre las bases, siempre decimos, de estas bases: adenina, guanina, timina y citosina. Adenina con timina y guanina con citosina son las bases que se unen, que se van apareando. Entonces de esta manera siempre esta va creciendo, adicionándose siempre en su extremo 3'.
y de esta manera esto es catalizado por una enzima que se llama la ADN polimerasa, y la reacción que se produce es un enlace fosfodiéster que ya habíamos hablado. Acá se produce la ruptura de esta, hay 3 fosfatos, con lo cual se liberan 2 fosfatos, lo que se llama el pirofosfato, y se alarga la cadena. Entonces la energía para esta reacción está dada por la hidrólisis de este fosfato. Y acá tenemos una animación que explica un poco cómo se produce entonces la replicación, el proceso de replicación del ADN, porque fíjense que esta es una cadena de doble hebra que tiene que abrirse primeramente. Entonces se encuentra va a haber varias enzimas que funcionan acá. Primero se une la helicasa, que es una enzima que permite la ruptura de los puentes de hidrógenos que unen las dos hebras. Una vez que se abrió esta cadena de ADN, vienen proteínas de unión que estabilizan esas hebras individuales. Entonces acá, a partir de acá, ya puede, o sea, la enzima que actúa es la ADN polimerasa, que va agregando los distintos nucleótidos, ¿sí? Pero bueno, la ADN polimerasa no es que tampoco empieza a actuar inmediatamente, ¿sí? La ADN polimerasa elonga hebras de ADN, pero siempre a partir de un molde. Necesita tener un molde a partir del cual copiar, así, o sea, el molde y un cebador, en este caso el RNA primer, es decir, solo produce uniones a los extremos 3', o sea que tiene que haber ya acá nucleótidos adheridos a la hebra que se va a elongar, y después de ahí, se une la ADN polimerasa y va incorporando los distintos nucleótidos de manera complementaria a la hebra molde. Luego viene esta enzima que reemplaza el cebador, el primer, y de esta manera vamos a tener dos hebras, la hebra principal, que es la que está siendo copiada en el sentido 5', 3', y la hebra complementaria que está siendo copiada en el sentido 3' hacia 5'. Crecen en distintos sentidos. Esta crece en este sentido, 5', 3', y la otra avanza en el otro sentido. El sentido que sería, la va leyendo de 5', 3', pero la hebra se va, como la helicasa avanza solamente en este sentido, la otra va en sentido contrario. Mientras que esta se va duplicando o replicando de manera continua, esta lo va haciendo a manera de fragmentos. A medida que se van abriendo entonces las hebras de ADN, de las ADN molde, tanto la principal como la complementaria, entonces se va duplicando el ADN, como digo, esta de manera continua y esta a manera de fragmentos, ¿sí? Mientras más se abre, comienza la duplicación y así sucesivamente. En esta también, esta animación, esta es la misma, perdón. Entonces, esa es la manera en que el ADN se duplica. Ahora, hay una gran diferencia entre el ADN y el ARN, ya que el ADN, aparte de decir que tenemos el azúcar es distinto y que tiene una timina y el otro tiene un uracilo, ¿sí? Esos son cambios importantes. El ARN es un polímero, pero siempre tiene una hebra simple. ¿Vieron que el ADN tiene una doble hebra? Bueno, el ARN tiene una hebra simple. Es un polímero lineal formado solamente por una hebra y que se va uniendo de manera igual a la del ADN, solo que no tiene su complementario. Entonces, y en vez de timina tenemos este nucleótido que es uracilo. Bien, hay varios tipos de ARN, pero hay 3 tipos que son principales, que se llaman ARN de transferencia, ARN mensajero y ARN ribosomal. Que el ARN puede adoptar algunas estructuras secundarias, esto no es importante para nosotros, pero sí saber que estos 3 tipos de ARN son los que participan en la síntesis de proteínas. Porque el ARN mensajero es el molde, ¿sí? El que copia la información de un gen. Es decir, nosotros tenemos la información de un gen en la
secuencia de nucleótidos que tenga un gen está la información para hacer una proteína. Esa secuencia se copia al ARN mensajero, entonces la información de cómo leer eso está en el ARN mensajero. Luego tenemos el ARN ribosomal, los ribosomas, que son los encargados, los responsables de generar los ribosomas, que son los sitios donde se producen la reacción enzimática de síntesis de las proteínas. Y después tenemos el ARN de transferencia, que tiene este tipo de estructura, como en una cruz, en la cual tiene un extremo que es en donde une los distintos aminoácidos. Cada nucleótido, cada ARN molécula de ARN de transferencia está relacionada con el código genético y transporta una clase de aminoácidos. Y eso es lo que va a ser luego interpretado en el ARN ribosomal en función del ARN mensajero que tenga. Ahora vamos a explicar un poquito más cómo es esa síntesis de proteínas. Habíamos dicho que el ARN mensajero es el que tiene la información para generar una nueva proteína. ¿Dónde está esa información? Bueno, en la secuencia que tenga de sus bases. Y la información, las bases se agrupan en 3 bases, ¿sí? Cada 3 bases forman lo que se llama un codón. Y estas 3 bases es la que tiene la información, cada uno de los codones, para generar un aminoácido. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, un codón, por ejemplo, este codón, fíjense, el codón para el aminoácido 4 es GGG, ¿sí? Entonces, estas 3 bases constituyen lo que se llama el codón. Y esas 3 bases GGG, acuérdense que la G se aparea con la C. La información, ¿sí?, de esa base, de ese codón, la parte complementaria, está en el RNA de transferencia que lleva la secuencia complementaria, que en este caso sería la CCC, y entonces esta secuencia se llama el anticodón. Es decir, que los ARN de transferencia que decíamos tienen esta forma de cruz, en este extremo más corto tienen la estructura que se llama anticodón, que tiene una secuencia de 3 bases que es complementaria a alguno de los codones presentes en el ARN mensajero. Entonces, los RNA de transferencia que tengan este codón transportan específicamente un tipo de aminoácido, un aminoácido específico, que en este caso es el aminoácido 4. Entonces, cuando este RNA mensajero contiene cada 3 bases, forma lo que es un codón, y esa es la información genética para un determinado aminoácido. Luego lee los otros 3 bases, el segundo codón, que va a tener una información para un aminoácido determinado. O sea, el codón AA1 tiene la información para el aminoácido AA1, y en el intermediario acá es el ARN de transferencia que trae, y tiene que ser complementario al codón, y trae específicamente un determinado aminoácido. Y la reacción es catalizada por el ARN ribosomal. ¿Cómo ocurre esto un poquito más? Ahora lo vamos viendo, pero entonces acá tenemos el concepto de codón. El codón está en el ARN mensajero y es la información que está contenida en 3 bases consecutivas para colocar en esa posición un determinado aminoácido. Esa información es leída por el ARN de transferencia a través de su anticodón, de la secuencia complementaria que tiene la estructura del ARN de transferencia en este extremo llamado anticodón. Y acordémonos que el ARN de transferencia en un extremo tiene el anticodón y en el otro extremo transporta un aminoácido. Bien, entonces, esta era la información del ARN. Había 2 procesos, entonces, que uno era la transcripción y otro era la traducción. La transcripción es el pasaje de la información genética del molde de ADN que tenemos en este núcleo a ARN, a ese ARN, sobre todo mensajero. Para ello, el proceso de transcripción se hace a través de, se utiliza como molde la hebra, una de las hebras de ADN, que es la hebra molde, y la enzima encargada de
transcripción es la ARN polimerasa. Acuérdense, la ADN polimerasa hacía las copias, la duplicación del ADN, mientras que la ARN polimerasa hace la transcripción del ARN y toma una de las hebras como molde y genera una secuencia complementaria, es decir, allá donde haya o sea, adenina, timina, guanina, va a formar, fíjense, citosina, adenina, uracilo en este caso, y así, la A con la U. Acuérdense que la timina, que se aparea en la hebra de ADN, es reemplazada por uracilo, o sea que acá se aparea, en vez de timina se aparea uracilo. A con U, T con A, y así G con C. De esta manera se van copiando los distintos codones que van a formar entonces una hebra lineal de ARN. Y entonces el ARN se genera un primer molde a partir del ADN, pero de todo este molde de ARN que se genera, no todo es luego útil para transcribir proteínas. Solo una parte del ARN mensajero traduce o codifica para proteínas, y eso se lo llama los exones, que son estas zonas. Las zonas que no sirven para codificar proteínas se los llama intrones, y el ARN mensajero que se produce a partir de la copia del ADN tiene que madurar, lo cual quiere decir que se le eliminan los intrones para quedar ya una hebra de ARN mensajero madura sin intrones, y eso es lo que luego va a ser traducido. ¿Cómo es el proceso de traducción? Bueno, en esto participan, como dijimos, los ARN ribosómicos, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Este ARN mensajero es leído por el ribosoma y lo que va generando es la secuencia de aminoácidos de la siguiente forma. Un ARN mensajero se une, ¿sí?, el ARN ribosómico tiene una subunidad menor y una subunidad mayor. Primero, ese ARN mensajero se une a la subunidad menor del ARN ribosómico, y también se le une un ARN de transferencia que es iniciador, que reconoce una secuencia, un codón de inicio a través de su anticodón, ¿sí?, que generalmente es AUG. ¿Sí? Entonces ese AUG es detectado por el anticodón complementario, y entonces ya se une la subunidad menor del ARN ribosómico, el ARN mensajero, y el ARN de transferencia iniciador, que el anticodón o este ARN de transferencia siempre transporta metionina. Luego entonces la subunidad mayor del ARN ribosómico se va a unir, de manera que se cierra este ribosoma y puede comenzar la elongación. Ahora viene de la proteína que están haciendo en este caso. La subunidad mayor tiene dos sitios, un sitio P, que es donde se une la cadena naciente, o sea, el aminoácido en la primera posición, y un sitio A. Entonces, una vez que se cierra, la subunidad, el aminoácido que ya se unió, el ARN de transferencia que se unió, queda en el sitio P. Y ahora se va a incorporar en el sitio A, queda expuesto el siguiente codón. O sea, este es el codón de inicio, el codón primero. Entonces queda expuesto el codón 2, el siguiente codón, que ahora va a ser reconocido por otro ARN de transferencia complementario, que también transporta un aminoácido específico. Entonces se une el segundo ARN de transferencia, y acá se produce una reacción química, una reacción de síntesis, donde se produce el enlace peptídico en el ARN ribosómico, que tiene propiedades catalíticas. De esta manera, el aminoácido del primer ARN de transferencia, que está en el sitio P, es transferido al que está, o sea, al aminoácido que está en el sitio A en su ARN de transferencia. Luego, el ARN que está en el sitio P abandona el ribosoma, es liberado, y este ARN de transferencia se desplaza hacia el sitio P
Entonces al dejar el sitio P libre, queda libre el sitio A, al cual puede unirse otro codón y volver a repetirse nuevamente el ciclo a medida que se sigue leyendo, la cadena de ARN. Ahora queda expuesto, ya pasó el primer codón, acá tenemos el segundo codón en el sitio P y el tercer codón que está expuesto al sitio A vacío, hasta que llegue un ARN de transferencia que reconoce este codón con su anticodón complementario y de esta manera se une al tercer residuo y así sucesivamente se va generando este ciclo de elongación de la proteína hasta que se lee todo el ARN mensajero, que es lo que vamos viendo acá. ¿Ves cómo va creciendo? 1, 2, 3, entonces la proteína va creciendo poco a poco desde su codón de inicio hasta el codón de finalización. Existe secuencias que son finalizadoras, ¿sí? Codones finalizadores. Hay 3 codones finalizadores que cuando el ribosoma llega a esos codones, ahí se detiene la síntesis y la proteína ya está completa y es liberada para ir a ser plegada y cumplir sus funciones en las células. El código genético entonces es la relación que existe entre la secuencia de nucleótidos y la secuencia de aminoácidos. Esa unidad de codificación está formada por 3 nucleótidos, que en el ADN son tripletes y en el ARN se llaman mensajeros. ¿Sí? En el ARN mensajero encontramos, en el ARN mensajero se los llama codones. ¿Sí? En el ADN esos grupos de 3 nucleótidos es un triplete y en el ARN de transferencia se los llama anticodón, lo que hemos estado viendo, ¿sí? Que son siempre complementarios al codón. Existen, fíjense, 64 codones o tripletes de base, es decir, en función de que este codón o este triplete está formado por 3 nucleótidos y que existen 4 bases, si nosotros hacemos esa combinación, vemos que existen 64 codones. Fíjense que acá podemos hacer UUU, que da la T, TTT, o CUU, CUC, CUA. Podemos combinar esas 4 bases de 64 maneras distintas, porque esas son por una cuestión de probabilidades. Y de hecho esas 64 probabilidades que tenemos, posibilidades que tenemos de unir distintos tripletes, generan 64 codones, de los cuales 60 codifican para aminoácidos y 4 son señales de terminación. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense acá, nosotros tenemos acá, esto es una forma en que se expresa el código genético, en la cual en este sentido siempre es la primera base, en este sentido la segunda base, y luego la tercera se va reemplazando. Entonces, primera es U, segunda es U, UU con otra U, codifica para fenilalanina, que esta es la forma de abreviar el nombre de la fenilalanina en un código de 3 letras. UUC también es fenilalanina, pero ya UUA, este codón es leucina, UUG también es leucina. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la segunda letra? Es U con C con U, es serina. Y acá fíjense una particularidad, que estos 4 codones distintos codifican para el mismo aminoácido, para serina. En el caso de la fenilalanina, estos 2 codones codifican para fenilalanina. Es decir, no hay un único codón para un único aminoácido, sino que a veces un aminoácido tiene varios codones distintos. Pero siempre cada codón especifica un solo aminoácido. O sea, este codón no puede ser para otro aminoácido. UCU siempre es serina, pero serina no siempre es UCU. Puede ser UCU, UCC, etc. Por eso se dice que el código genético es degenerado. No es ambiguo, pero está degenerado porque un aminoácido puede estar codificado por más de un codón. Es universal porque es interpretado por todos los organismos. Es decir, yo le puedo tirar el ARN mensajero de un ser humano a una bacteria y va a generar la proteína que está codificando ese ARN mensajero. Es decir, es capaz de generar una proteína humana en una bacteria. Por eso se dice que es universal. Usa un marco de lectura establecido que es el auge y no se producen solapamientos. Los codones no se juntan. Es decir, cuando se inicia con auge, después ya sigue siempre de A3
nucleótidos leyendo, o sea, codón por codón, a partir de A, U, G. Si nosotros vemos A, U, G, codifica para metionina y a su vez es un codón de inicio. Ahora decíamos que hay 4 señales de terminación, hay 4 codones, por ejemplo, UAA, UAG hacen que se detenga la síntesis proteica, o sea, son codón de finalización, codón de stop, que se dice en inglés. Cada RNA de transferencia aporta un aminoácido correspondiente al codón de acuerdo con el código genético. Es decir, aquel que tenga el anticodón AAA es complementario a esto y va a transportar fenilalanina. Entonces, el ARN de transferencia, cada uno de ellos con su anticodón es específico para un aminoácido y para la secuencia complementaria. Entonces, ese es el código genético. Acá explica un poquito cómo se hace la traducción. Bueno, hay en algunas ARN ribosómicos tienen un sitio más, pero un sitio, vamos a apagar acá la explicación. Entonces, este está unido al sitio P, es una cadena que ya tiene 4 aminoácidos, y como va leyendo, bueno, acá dice, bueno, viene un ARN de transferencia que va a entrar al sitio A con su aminoácido unido. En este caso A tendría que ir con U, o sea, ve que no es complementario. Si no es complementario, ¿qué pasa? Se va, porque no puede quedarse en este sitio. AGG solo puede unir UCC. Acá sí, vemos que este codón con su anticodón son complementarios, entonces abandona, ¿sí?, este sitio, o sea, deja el aminoácido en esta posición cercano con el ARN ribosómico, la subunidad mayor, que es donde se produce la reacción catalítica o la formación del enlace peptídico. Al producirse el enlace peptídico se desplaza este codón que estaba en el sitio A al sitio P y va a entrar un nuevo ARN de transferencia a el sitio A. Si no es complementario se va, y si encuentra su complementario, entonces ahora sí, nuevamente se abandona y se produce un nuevo enlace peptídico, y así de esta manera se va extendiendo uno a uno los aminoácidos de la cadena peptídica. Más o menos pueden sintetizarse hasta unos 20 aminoácidos por segundo. Entonces, por eso la velocidad de síntesis está entre 15 y 20 residuos o aminoácidos por segundo. O sea, una cadena peptídica crece por segundo entre 15 y 20 aminoácidos en este proceso de traducción. Entonces, en resumen, tenemos el proceso de replicación, de transcripción y de traducción. Conceptos que tenemos que tener claros para comprender cómo o cuáles son las funciones que cumplen los ácidos nucleicos en nuestro organismo, teniendo en cuenta que el ADN entonces tiene el código genético o tiene la información para sintetizar todas las proteínas de nuestro organismo, y eso se hace a través del proceso de transcripción y de traducción que acabamos de ver. Hay enfermedades que están relacionadas entonces con los ácidos nucleicos. Bueno, ya habíamos hablado, entonces toda mutación, o las mutaciones son los cambios que ocurren con respecto a la normalidad. El ADN tiene que tener una secuencia determinada y específica para, o sea, que eso tiene que ver con los codones con los que codifica para de los distintos aminoácidos. Si se cambia alguna de estas bases, eso se llama mutación. Y si se altera alguna de las bases, puede alterar alguno de los codones y cambiar el aminoácido que va en la determinada proteína, y con eso se producen las enfermedades genéticas. También mutaciones en el ADN, por ejemplo, debido a exposición a radiaciones, puede generar alteraciones en el ADN, cambios o mutaciones, y eso llevar a proteínas o proteínas alteradas o expresión alterada de proteínas, lo cual conduciría a cáncer o puede conducir a cáncer. Estas son mutaciones moleculares. Después puede haber alteraciones cromosómicas, pedazos grandes de cromosomas que se pierden, a veces se duplican, es decir, se aumenta una parte de ese cromosoma al doble, a
veces se intercambian entre las cromátides los distintos pedazos de cromosoma, o se insertan pedazos de cromosoma, o se traslocan. Algunas veces una parte de un cromosoma se pasa a otro cromosoma, como en este caso el cromosoma 4 pasó al cromosoma 20, eso se llama traslocaciones, y otras veces hay mutaciones o alteraciones genómicas. El genoma es el conjunto de los 23 pares de cromosomas que tenemos en los núcleos, y a veces en vez de tener una cromosoma del padre y uno de la madre, existen 3 cromosomas, ¿sí? A cada una, por alguna razón o alteración genética, sobra un cromosoma, y a veces puede pasar que falte un cromosoma, y entonces eso es conducir a las distintas enfermedades o patologías. Bien, de esta manera, con esta diapositiva, terminamos entonces la clase 4, que contiene, o en la cual hemos visto las principales moléculas orgánicas de nuestro organismo, que están agrupadas en esas 4 clases: los aminoácidos, las proteínas, los lípidos, los glúcidos y los ácidos nucleicos. Nos vemos en la próxima clase.